con políticas disciplinarias, es decir, debe contar con lo que está permitido y lo que no está permitido dentro de su organización. Lógicamente, siempre y cuando esté amparado de acuerdo a ley, ¿no? No es simplemente que yo pongo en mi empresa está prohibido quejarse si te hago laborar horas extras sin pagarte, ¿no? No, todo tiene que estar amparado bajo ley, pero la empresa se ajusta a sus políticas. Recuerden, si hablamos de gestión disciplinaria, quienes ponen las reglas del juego es la empresa. La empresa pone las reglas del juego y los trabajadores se adaptan a esta regla. Y es que si hay algo acá muy cierto, ¿ok? Que la empresa tiene sus políticas, tiene sus formas de trabajar, tiene su reglamento y el trabajador que está de acuerdo con esas políticas, esos reglamentos, esas formas de trabajo, ingresa a laborar. Si es que yo, justo vamos a ver ya también lo que es reclutamiento y selección, si es que yo antes de firmar un contrato no estuviese de acuerdo con alguna política o algo, nadie me puede obligar a sí o sí entrar a laborar a esa empresa, ¿ok? Existe la libertad del trabajador de poder ingresar o no a esa empresa y también del empleador a poder poner su propio reglamento. ¿Y por qué es beneficioso poder contar con políticas disciplinarias? Nos ayuda para poder mejorar la productividad del negocio, permite prevenir los conflictos laborales entre los mismos trabajadores, va a fortalecer la toma de decisión de aquellos que tengan puestos como jefaturas o de líderes frente a los equipos de trabajo porque van a estar amparados por una política disciplinaria y beneficia al personal porque van a contar con procesos justos y transparentes. ¿Y de qué nos habla esta política disciplinaria? ¿Cuáles son algunos pasos básicos que debemos seguir si es que contamos con políticas disciplinarias? Primero, que yo siempre debo mantener informados a mis trabajadores sobre estas políticas, procedimientos y expectativas que tiene la compañía. Es decir, si en mi compañía de repente tenemos un reglamento de trabajo, a mis trabajadores yo tengo que hacerles llegar este reglamento. De ser posible, hacer una capacitación para explicarles el reglamento, ¿no? Asimismo, también a mis trabajadores, si es que este reglamento ha modificado, yo tengo que hacerles saber la modificación. Muchos trabajadores cometen faltas en sus organizaciones no porque quieran cometerlas o no porque están buscando cometerlas, simplemente los hacen por desconocimiento, porque no sabían que eso estaba prohibido en la organización, ¿no? Y cometen esas faltas. Es por eso que es necesario hacer las políticas de conocimiento a todos los trabajadores. Asimismo, todo trabajador tiene derecho a que se le dé información sobre la falta en la que haya podido incurrir y qué tiene que hacer para corregir, ¿no? Para corregir su conducta, su comportamiento, su desempeño. Y de surgir un problema, en primera instancia, el trabajador debe ser informado de cualquier deficiencia que tenga su desempeño o falla para así poder alinearse a las reglas que tiene la compañía. Y para poder ver el debido procedimiento, vamos a poner un ejemplo. ¿Ok? Vamos a poner este ejemplo que nos dice que Juan tiene un horario de trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sin embargo, desde que Juan se mudó a otra localidad o distrito, hace 5 días viene llegando tarde todos los días, lo cual ya ha sido percibido tanto por el jefe inmediato de Juan como por los gerentes de la empresa y también por sus propios compañeros. ¿Qué deberíamos hacer con Juan en primera instancia? A ver, colegas, qué sugieren que podríamos hacer con Juan en primera instancia? ¿No? Ya estamos viendo que Juan se mudó a otro distrito y desde que se ha mudado lleva 5 días seguidos llegando tarde. ¿Qué harían ustedes con Juan? A ver, ¿qué harían? Vamos, a ver, vamos, los leo por el chat. Muy bien, por ahí memorándum informativo, llamado de atención verbal, recomendarle que salga más temprano de su casa, tomar medidas por ahí, un llamado de atención.
Muy bien, un memorándum. Vamos a ver qué nos dice, qué es lo que deberíamos hacer primero. Lo primero que tenemos que hacer es una amonestación verbal, es decir, hablar con Juan e indicarle que está cometiendo una falta. Al indicarle a Juan que está cometiendo una falta y también indicarle qué políticas de la empresa está rompiendo, cómo está viéndose perjudicada la empresa, ¿no? Y escuchar también los descargos de Juan, a ver qué tiene que decir y asimismo, de repente, por ahí darle alguna recomendación para que pueda corregir su falta. Esta amonestación verbal, a pesar que es una amonestación verbal, tiene que quedar documentado de que Juan ha recibido esta amonestación verbal. ¿Cómo puede quedar documentado? De repente a través de un formulario, a través de un cuaderno de incidencias, a través de una hoja de reportes, donde se indique que Juan ha recibido una amonestación verbal. Ahora, hay que tener en cuenta muchos aspectos para esta amonestación verbal. Lo que se busca es que después de esta amonestación ya el problema termine, que el problema ya no perdure. Eso es lo que se busca en esta amonestación verbal. Pero hay que tener ciertos aspectos, ciertos cuidados al momento de dar esta amonestación, no solamente para los trabajadores, sino para la vida en general. Cuando yo voy a hacer un llamado de atención a alguien, nunca se hace en público, siempre se hace en privado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque llamar la atención en público nos coloca en una línea muy delgada entre llamarle la atención y humillarlo. Y la empresa o los empleadores no tienen ningún derecho de humillar a un trabajador, por más falta que éste haya podido cometer. Entonces, el llamado de atención nunca tiene que ser en público, siempre en privado. Y asimismo, el llamado de atención, ¿de dónde viene el nombre o amonestación verbal? Viene del llamar su atención, es decir, atraer su atención, despertar su atención. Para yo llamar la atención de alguien, para despertar la atención de alguien, para atraer la atención de alguien, yo no tengo derecho a levantar la voz, a gritar, a insultar, a amenazar. No simplemente es informar la falta, tampoco es una conversación coloquial, tampoco es una conversación amical. Es una conversación que tenemos que hablar siempre en un tono serio y en un tono respetuoso. Por ahí nos pregunta, muy bien, Esperanza, ¿cómo se felicita en público y se llama la atención en privado? ¿Qué pasa si hacen una amonestación delante de los demás? ¿Se puede denunciar? Si tenemos las evidencias, podemos denunciar. Podemos denunciar por un acoso laboral. No se puede denunciar, claro que sí, porque ni las empresas, por más falta que cometas, ninguna empresa tiene derecho a humillarte de manera pública, ni de privada, porque también se puede humillar de manera privada. Ninguna empresa tiene este derecho, o ningún empleador o empresa tiene derecho de humillarnos de manera pública o privada. O lógicamente eso tampoco no es algo para que te hablen bonito, para que te sienten, te den un cafecito, para que te hagan sentir cómodo y feliz, no. Es un llamado de atención, ¿ok? Por lo tanto, eso no es en un tono serio, es en un tono de respetuoso y en un tono también de llamar a tu cambio, ¿ok? Y a llamar a tu mejora personal. Sí es cierto, hay muchas personas que lo hacen público, ¿no? A través de la SUNAFIL, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Cualquier tipo de denuncia que querramos hacer, en el sector privado directamente de frente a la SUNAFIL. Porque al final el Ministerio de Trabajo, si es que yo voy a denunciar al Ministerio de Trabajo, lo que el Ministerio de Trabajo va a ser derivarme a la SUNAFIL. Entonces, de frente es ir a la SUNAFIL. ¿Ok? De ahí, después vamos a seguir con nuestro amigo Juan. Nos dice que después de que Juan recibió su llamado de atención verbal por parte de su jefe inmediato, comenzó a llegar temprano. Sin embargo, eso solo le duró un par de días, ya que al cabo de una semana nuevamente empezó a llegar tarde, lo cual fue nuevamente percibido por sus compañeros, su jefe inmediato y hasta el gerente de la empresa. En este caso, si Juan ya recibió su llamado de atención verbal, ahora, ¿qué procede que hagamos con Juan? ¿Qué haríamos con Juan? A ver.
Listo, ahora sí viene la amonestación escrita, ¿no? Ahora sí ya le va a corresponder a Juan lo que va a ser su memorándum o la amonestación escrita. Que dicho sea de paso, el memorándum es un documento administrativo de comunicación interna. El memorándum no es un documento hecho exclusivamente para hacer llamados de atención a los trabajadores, como se cree, ¿no? Actualmente yo le digo a un trabajador, ¿sabes qué? Te tengo que dar un memorándum y se asustan. Dicen, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho? ¿Por qué me van a dar un memorándum? No. El memorándum es un documento donde cuando yo tengo que pasar información importante a un trabajador, se lo tengo que enviar a través de un memorándum, que puede ser positiva, como puede ser negativa, puede ser para designar funciones, para indicar un horario de trabajo, para hacer una felicitación, puede ser para hacer un llamado de atención, para designar vacaciones, para solicitar información, pero el memorándum en realidad no es un documento malo. Pero en este caso, la amonestación escrita sí se envía a través de un memorándum. El memorándum ya es un llamado de atención más serio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este memorándum no es simplemente un papelito que se le entrega al trabajador y listo, el trabajador agarra, lo doble en cuatro y lo guarda. No, este memorándum, primero que nada, ya queda en el expediente laboral del trabajador, es decir, en su legajo de personal ya hay una mancha. Ya está ahí ya está, por así decir, ya la manchita de que este trabajador ha cometido una falta durante su tiempo en la organización. Segundo, que este memorándum también, si es que la empresa lo viera necesario, no es obligatorio, pero si es que la empresa lo considerase necesario, este memorándum también podría enviarlo al Ministerio de Trabajo, solo para conocimiento, no para que el Ministerio de Trabajo interceda, a ver, venga, a ver qué está pasando, no, solo para que el Ministerio de Trabajo tome conocimiento que este trabajador de mi empresa no está teniendo un desempeño o una conducta adecuada. ¿Ok? Solo para eso, para que el Ministerio de Trabajo tome conocimiento. Y ahora, el memorándum, también más adelante, si es que yo tengo memorándum de llamada de atención, puede jugarme en contra en muchos procesos que yo quiera llegar. De repente hay una promoción de ascenso en mi trabajo, ¿no? De repente somos dos asistentes administrativos y se desocupó el puesto del jefe y los dos estamos compitiendo. El hecho de que yo tenga constantes memorándums, llamada de atención, resta puntos a mi candidatura o a mi presentación. Me resta puntos a diferencia de mi contrincante. ¿Ok? Entonces, el memorándum, de todas formas, no es lo más adecuado que el trabajador pueda recibir un memorándum. Tiene que cuidarse mucho de llegar a esta instancia de poder percibir un memorándum. El memorándum básicamente va a decir lo mismo que hemos dicho de manera verbal, pero esta vez de forma escrita. Vamos a poner lo mismo, la falta que está cometiendo, cómo está cómo está, cómo está de repente procediendo este trabajo, cómo está de repente procediendo el trabajador que va en contra de las políticas, cómo está afectando a la organización y cuáles son las consecuencias que puede traer este este comportamiento que tiene el trabajador. Por acá vamos a ver, por acá nos dicen, lo que pasa es que le dieron mala fama o mal uso. Sí, esa es la verdad, el memorándum le han dado una mala fama, pero no sé si el memorándum es un documento como cualquier, es como un oficio, como una carta, como un informe en una empresa, es igual, memorándum también, ¿no? ¿El trabajador tiene derecho a presentar su descargo? Sí, claro que sí. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que a mí me llega un memorándum de parte de Recursos Humanos donde me dice, Estebania, te estamos enviando este memorándum porque tú no has venido a laborar 2 días al trabajo y no has justificado tu ausencia. Y yo digo, pero si yo nunca he faltado, ¿no? Si yo, ¿qué días he faltado? De repente, el 2 y el 3 de noviembre. Yo digo, pero si yo he estado trabajando normal, ¿qué es lo que ha pasado? Se han equivocado. Ok, el memorándum, si bien es cierto, es un documento para información importante, no significa que sea unilateral. El memorándum se puede responder. El memorándum no espera una respuesta, pero por supuesto que se puede responder. ¿Qué haría en ese caso si es que yo recibo un memorándum de llamado de atención de una falta en la que yo no estoy involucrado o de repente los hechos que describen en el memorándum
no son correctos. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Error que cometen muchos trabajadores. Les llega el memorándum y dicen, no, yo no voy a firmar este memorándum. ¿Por qué? Porque porque yo no he cometido esta falta o yo no tengo nada que ver en ese problema. Entonces, no, yo no, a mí no me corresponde firmar eso, así que no lo recibo. ¿Ok? El hecho de que tú no recibas un memorándum, no firmes la recepción de un memorándum, no significa de que ese memorándum quede sin valor. Por el contrario, ahí sí estás cometiendo una verdadera falta a la empresa porque el memorándum, al igual que cualquier otro documento en la organización, es comunicación interna escrita. Y tú, al negarte a la recepción de un documento, estás entorpeciendo la comunicación interna de la organización y eso sí es una falta grave. ¿Ok? Eso sí es una falta grave. Por lo cual, entonces, ahí sí podría mandarte incluso otro memorándum ya por una falta más grave, entorpecimiento de la comunicación interna. Si es que te llega un memorándum en el que tú no estás involucrado en los hechos o los hechos no son como los mencionan, recíbelo. Simplemente agarra, firma tu memorándum y escribe tus descargos. Responde a la persona que te ha enviado tus descargos señalando qué es lo que ha pasado y en tus mismos descargos incluso puedes enviar una solicitud. En tus mismos descargos puedes colocar pues supongamos, debes colocar en tu descargo, tienes que colocar que solicitas que el anterior memorándum se invalide el memorándum de llamado de atención o te emitan un nuevo memorándum donde digan que ya no tiene validez, ¿no? ¿Para qué? Porque tú tienes que tener la constancia de que ese memorándum que te enviaron, que no era correcto, quede invalidado. Y he visto en muchas empresas, muchos trabajadores que han ido a asesorarse, que agarran y dicen de repente, fueron a conversar oralmente, verbalmente ese tema, y le dijeron de repente, jefe, mire, me ha llegado este memorándum, pero yo no he faltado. Ay, seguro se han equivocado al redactar. No te preocupes, déjalo así nomás, no hagas caso. Dame nomás la copia, no te preocupes, déjalo así. Listo, ¿no hay problemas? No hay ningún problema. Listo. Y más adelante, cuando han tenido algún problema con la organización, la empresa ha agarrado y les ha dicho, además, este trabajador ya tenía problemas de conducta y aquí está el memorándum donde se le notificó al trabajador los problemas de conducta. El trabajador ahí puede decir, pero no, usted me dijo que no tenía valor. ¿Cuándo yo te he dicho eso? ¿Qué pruebas tienes de que yo te dije eso? ¿Ok? Entonces siempre, si es que nos llega un memorándum, hay que presentar acá, si es que un memorándum que no es correcto, hay que presentar la nulidad o en todo caso la corrección de ese memorándum. Cosa que supongamos, ¿no? Que la empresa agarra y dice, acá está el memorándum donde ese trabajador ya tenía problemas de conducta, yo agarro y digo, sí, pero yo tengo este memorándum donde acá ustedes señalaron de que ese otro memorándum quedó sin efecto por error de ustedes. Ah, ya, perfecto. Entonces, ese memorándum que está presentando a la empresa no vale. Vale el que ustedes le dieron la nulidad. ¿Ok? Vale el que ustedes le dieron la nulidad. A ver, vamos a leer por acá, creo que hay unas preguntas. ¿También se puede firmar una carta de compromiso donde debe llegar puntual? Sí, también es válido. Es válido si es que la empresa no quiere llegar a notificarle por el memorándum porque saben que podría resultar perjudicial para el trabajador, le pueden hacer firmar una carta de compromiso. Es válido, ¿no? El memorándum es una carta inductiva, claro. El memorándum es una carta inductiva porque para enviar un memorándum a un trabajador se ha tenido que llegar a una recolección de datos y de evidencias, ¿no? Una conclusión de evidencias. No es simplemente a una opinión subjetiva o lo que se cree o lo que de repente ha podido pasar, no. Para enviar al memorándum ya tiene que haber seguridad de la falta cometida, ¿ok? No se puede enviar un memorándum por presunta falta. Y si es que se va a enviar por presunta falta, tiene que especificar memorándum por presunta falta para que el trabajador presente sus descargos para esclarecer el tema. De ahí nos dicen, una sanción grave por no presentar un descanso médico y presentar una constancia de detención en el seguro puede afectar a la postulación a un cargo mayor pese a realizar
el descargo va a depender mucho de la política de la empresa en realidad. De hecho, la constancia de atención en el seguro nunca va a reemplazar a un descanso médico, ¿ok? Y ese es un problema que tenemos seguido y continuamente, ¿no? Hay trabajadores que, por ejemplo, se van 9 de la mañana de la empresa y ya no regresan hasta el día siguiente. Y se le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste, no? Dijiste que ibas a ir al seguro. Sí, acá está mi constancia de atención. Ya, pero ¿y por qué no? Acá dice que te atendieron a las 11. ¿Por qué no viniste? Estaba mal. Si no hay descanso médico es una falta injustificada. Ok, es una falta injustificada. Ahora, esta falta, por ejemplo, amerita el descuento del día, sí, porque no hay un descanso médico que esté cubriendo esa falta. Ok, pero se podría justificar de repente, se podría justificar la falta y aceptar el descuento y ahí sí ya no tendría por qué entrar en una sanción. Simplemente estoy justificando una falta por motivos de salud, estoy asumiendo mi falta, estoy justificando que falté por motivos de salud y estoy asumiendo el descuento del día y ahí sí ya no tendría por qué afectarme para una postulación de mayor cargo, de un cargo mayor ni nada, ¿no? Hay que tener constancia de lo que se está solicitando. Claro, pero siempre no hay que confundir. Una cosa es el descanso médico que nos dan en el seguro y otra cosa es la constancia de atención. La constancia de atención nos da permiso por horas. Exactamente durante la hora que estás siendo atendido, te da el permiso para que te puedas ausentar. Pero el descanso médico ya te da el permiso para que te puedas ausentar el tiempo que te den, ¿no? Un día, 2 días, 3 días. La constancia no es un permiso para poder faltar al trabajo, ¿no? Por ahí creo que teníamos una preguntita, por ahí un colega levantó la manito. Ahí creo que un colega estaba con la manito levantada. ¿Hay alguna dudita o algún aporte? Ya está. Muy bien. Entonces ya está. Nuestro amigo Juan recibió su memorándum y seguimos. Juan ha recibido un memorándum por tardanza y comenta a sus compañeros que a pesar de que él pone todo de su parte para poder llegar temprano, siempre el tráfico le juega en contra. Y aunque hay días de la semana en los que logra llegar temprano, por lo menos de los 6 días que trabaja la semana, 3 está llegando tarde, entre 15 y 20 minutos tarde. Juan nos dice, yo pongo todo de mi parte para poder llegar temprano, pero siempre hay algo, el tráfico o algo me juega en contra. ¿Qué podríamos hacer en este caso con Juan? ¿Ok? ¿Qué podríamos hacer en este caso con Juan? Suspensión imperfecta de labores, por ahí nos dicen despido. A ver, vamos, ¿qué más? A ver, ¿qué sugieren ustedes que hagamos con Juan? Ok, cambio de horario, despido, muy bien. Muy bien, colegas. Hasta aquí vamos a ir viendo. Hasta aquí nosotros podríamos tomar varios caminos. Hay caminos recomendables como caminos que se pueden aplicar, pero que no son del todo recomendables. Por ejemplo, el cambio de horario, que muchas personas optan por esta solución. ¿Por qué? Porque yo voy y le digo a Juan, Juan trabaja creo de 8 a 4 de la tarde. Le digo, ya Juan, vas a entrar 8:30 y te vas 4:30. Con eso yo le puse fin al problema. Con eso ya Juan está llegando temprano y todo bien, todo ok. Listo, pero esta solución, por el contrario, puede que llegue a la solución y listo, como puede que también me pueda acarrear más problemas, porque nunca falta por ahí, puede surgir de repente María, que María empieza a decir, o sea, yo me levanto 4 de la mañana, cocino, alisto a mis hijos, les hago la lonchera, los dejo a todos en el colegio y estoy aquí 8 en punto. Y porque Juan se mudó, le van a permitir entrar 8:30, yo también quiero entrar 8:30. Si ya le dije a Juan que sí, ¿podré decirle a María que no? ¿Podré decirle a María que no si ya le dije a Juan que sí? No podría. Si ya le dije a uno que sí, no puedo decirle a otro no. Y de repente por ahí surge Pedro. Y Pedro dice, no, si Juan y María van a entrar 8:30, yo también quiero entrar 8:30.
¿Por qué? Porque así me va a dar más tiempo de alistarme, de poder descansar un poco más. Y así, a todo trabajador que me lo solicite por diversos motivos, no podría negarles. Y en el mejor de los casos, mis trabajadores me harían saber su malestar, ¿ok? Porque en el peor de los casos no me dirían nada. En el peor de los casos se quedarían calladitos, pero ¿qué pasaría? Agarrarían y empezarían los rumores, empezarían los chismes en mi organización, de decir, ¿por qué Juan llega todos los días 8:30? ¿Qué? ¿No sabes? Es el consentido, es el favorito. Me han dicho por ahí que es el hijo del dueño, me han dicho que es el ahijado de los dueños, ¿no? Seguramente tiene algo con la gerenta, seguramente tiene algo por ahí, ¿no? Eso puede ser en el peor de los casos y me perjudica totalmente mi clima laboral. Y es que por eso lo dijimos a un inicio. Quien pone las reglas del juego es la empresa. ¿Ok? Quien pone las reglas del juego es la empresa y los trabajadores nos adaptamos a ella. ¿Ok? La empresa no puede modificar sus políticas por hacer una excepción con algún trabajador. Imagínense ustedes que mañana vayan a los bancos, habitualmente creo que abren 9 de la mañana. Imagínense que ustedes mañana vayan al banco 9 de la mañana a hacer sus trámites y el vigilante les diga, no, ya no atendemos 9 de la mañana, ahora atendemos desde las 10 de la mañana. ¿Por qué? Lo que pasa es que había una trabajadora que no podía llegar 9 de la mañana. Entonces se le dio el permiso para que pudiera llegar 10 de la mañana y los demás trabajadores también pidieron llegar 10 de la mañana. Entonces por eso hemos cambiado nuestro horario de atención y ahora ya no atendemos desde las 9, atendemos desde las 10. O sea, esa empresa es una empresa que ha perdido totalmente autoridad frente a los trabajadores y la autoridad es necesaria, ¿ok? Entonces, en algunas ocasiones puede dar resultado, pero de preferencia no se hace. De preferencia no se hace, ¿ok? ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que adaptarse a las reglas del juego. Es parte de su responsabilidad, es parte del compromiso que él asumió cuando aceptó a laborar para esa organización. Después, por ahí tenemos ahora dos caminos. Podemos pensar ahora, ¿qué hacemos con Juan? Ya Juan está llegando tarde, 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 tarde. Acá tenemos que analizar bien la situación porque tenemos dos caminos. Tenemos sanciones conservativas, que es cuando yo voy a sancionar la falta que está cometiendo Juan, pero todavía va a trabajar para mí. O las sanciones extintivas, que es cuando ya voy a proceder fríamente, como quien dice, a despedir a Juan. Pero ¿cómo tomo esa decisión? Para tomar esa decisión debo tomarla en base a los antecedentes laborales de Juan. Por ejemplo, Juan es un buen trabajador. Juan, vamos a suponer que es el contador de la empresa. Lleva trabajando con nosotros 4 años y en los 4 años Juan nunca ha presentado o mejor dicho, en los 4 años en desempeño, Juan nunca ha tenido un problema en desempeño. La contabilidad de la empresa siempre está al día, tiene buenas sugerencias para el crecimiento financiero de la empresa, ¿no? Y nos consta la honradez que tiene Juan, lo ha demostrado, pero está llegando tarde constantemente. Nos preguntamos, ¿vale la pena despedir a un trabajador con el desempeño de Juan por estar llegando tarde o lo sancionamos hasta que corrija su falta? ¿No? Ahí tenemos que pensar. ¿Vale la pena deshacernos de un buen elemento por una falta o sancionamos esa falta hasta que la corrija? Ahí vale la pena conservar a Juan y sancionar la falta, sí, tampoco no es pasar su falta por agua tibia, sancionar su falta hasta que la corrija y Juan vuelva a alinearse, ¿no? Pero si Juan de repente, toda la vida de repente nunca se ha desempeñado bien, la contabilidad nunca está al día en la empresa, crea rumores, crea malos entendidos, ¿no? Es una persona que no aporta un buen clima laboral y ahora encima está llegando tarde. Es decir, además de todo lo negativo que tiene Juan, ahora encima también está llegando tarde. Entonces, ahí sí uno puede decir, ya, Juan es la gota que rebasó el vaso,
debo proceder a hacer sanciones extintivas. Y vamos a ver primero las acciones conservativas. Si yo quiero sancionar a Juan, pero todavía lo voy a conservar en mi empresa, voy a proceder a hacer lo que me dijeron, la suspensión de trabajo. ¿Ok? Que es la suspensión, como por ahí me lo dijeron, suspensión perfecta de labores. Tenemos dos tipos de suspensión perfecta y suspensión imperfecta. Suspensión perfecta es cuando un trabajador no va a laborar y no se le va a pagar por esos días. Y suspensión imperfecta es cuando un trabajador no va a laborar, pero se le tiene que pagar por esos días. Cuando es una suspensión imperfecta, por ejemplo, cuando tiene permiso médico, cuando tiene un descanso médico, no va a laborar por esos días, pero no va a laborar por esos días, pero se le tiene que pagar. ¿Ok? Pero en este caso hablamos de una suspensión perfecta. ¿Por qué? Porque Juan en este momento se le emite un memorándum donde ha sido suspendido del trabajo. ¿Cuánto tiempo? De 1 a 3 días, dependiendo de la falta. ¿Quién decide la cantidad de días? Eso queda a potestad del empleador. Lógicamente, por esos días no se le va a pagar, porque si se le pagara sería vacaciones. Entonces, no se le va a pagar. ¿Ok? Se le comunica por escrito y después de ello, ¿cuál es la finalidad de esta suspensión? La finalidad es que Juan pueda recapacitar sobre su actitud, pueda tener tiempo para organizar, en este caso específico de Juan, su tiempo y pueda regresar ya con el problema que puede estar ocasionando este problema de conducta, pues ya regrese con ese problema resuelto. Esa es la finalidad de Juan. Ahora, recuerden, la única forma en la que yo puedo sancionar a mis trabajadores afectándolos económicamente es por medio de la suspensión de trabajo. Yo no le puedo decir a Juan, ¿sabes qué? Has sido grosero con la jefa de recursos humanos, no le has faltado el respeto, así que te voy a descontar 200 soles de tu sueldo. No puedo hacer eso. Yo no puedo descontar un monto del sueldo que justifique una falta. No puedo. Yo no puedo agarrar y decir, te voy a sancionar, descuento. Descuento, no. ¿Ok? Yo lo que tengo que hacer es sancionar que no venga a trabajar y por esos días que no va a venir a trabajar, lógicamente no le voy a pagar. No puedo agarrar y decirle, Juan, vienes a trabajar normal, pero te voy a descontar igual. No. Eso ya es ir en contra de los derechos del trabajador. En el único caso que yo podría descontar económicamente a mis trabajadores dinero es en el caso que de repente yo dañe propiedad de la empresa por imprudencia. Que supongamos que yo de manera imprudente rompí una computadora en la empresa. Entonces, ahí sí la empresa me podría decir, mira, Vania, la reparación de la computadora va a costar 700 soles, eso te lo tenemos que descontar. E incluso no es obligatorio que me descuenten. ¿En qué sentido no es obligatorio? En el que si yo digo, no me descuenten de mi planilla, yo les voy a dar de mi bolsillo los 700 soles, me tienen que aceptar. Me tienen que aceptar esos 700 soles para que mi planilla no se vea perjudicada. ¿Ok? Es la única situación en la que yo podría hacer esto. Y ahora vamos a ver las sanciones extintivas. Como les mencioné, eso no lo tenemos en el material, pero lo vamos a hablar de forma oral, de forma verbal. ¿Ok? En el caso de las sanciones extintivas, cuando ya Juan colmó la paciencia, el hecho de que llegara tarde es la gota que derramó el vaso y decidimos ya a iniciar el proceso de despido con Juan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, procedemos de igual manera. Procedemos a suspender a Juan hasta 3 días, ¿ok? Con su memorándum de suspensión, todo ello. Mientras Juan está suspendido, yo voy a iniciar contra Juan un proceso administrativo, ¿ok? En el que yo el proceso administrativo básicamente es un informe escrito donde yo voy a poner todas las faltas que Juan ha ido cometiendo en la organización. Pero estas faltas tienen que estar debidamente evidenciadas. ¿Cuáles son las evidencias que yo puedo tener? Lógicamente, los memorándum de llamados de atención que yo le he podido remitir, de repente por ahí cuadernos de incidencias,
por ahí de repente alguna queja que compañeros de trabajo presentarán de él, evaluaciones de desempeño donde Juan no haya salido con notas aprobatorias, de repente este Juan no asistió a capacitaciones de seguridad, que también es una falta grave. Puedo ir colocando todas esas faltas graves, pero que yo tenga debidamente evidenciadas. ¿Ok? Todo debidamente evidenciado, no es simplemente que yo sepa qué pasó y listo, no. Todo tiene que estar debidamente evidenciado a través de documentos, incluso si es que compañeros de Juan se animan a dar su testimonio escrito, también lo puedo anexar. No, anexo todo ello a un informe administrativo y con ese informe administrativo anexo para Juan su carta de preaviso, su carta de preaviso de despido. Es decir, le estoy anticipando a Juan que por todos esos antecedentes que él tiene en la empresa, Juan, vas a ser despedido. Te estoy anticipando, te estoy avisando con antelación. Todavía no te estoy despidiendo, pero te estoy avisando que vas a ser despedido. Este informe, este proceso administrativo que va con la carta de preaviso, voy a notificarla a dos personas. Una, a Juan, ¿ok? A Juan por la vía administrativa normal, es decir, cuando Juan regrese de su suspensión, le voy a notificar y también la voy a notificar al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Trabajo para que solo para conocimiento en el asunto, para el Ministerio de Trabajo, cuando yo le envíe el asunto, simplemente voy a poner para conocimiento, nada más. El Ministerio de Trabajo va a recibir la carta de preaviso con la investigación administrativa y va a tomar conocimiento de que Juan va a ser despedido. Listo. Una vez que Juan ha recepcionado eso, va a tener 7 días calendario para poder presentar sus descargos. ¿Ok? Juan de repente va a querer hacerse asesorar legalmente, que es lo más recomendable. De repente él mismo elabora sus descargos, ya va a depender de Juan. Pero Juan me va a responder. Si es que Juan no me responde en esos 7 días, el silencio administrativo significa que acepta su carta de preaviso de despido, sí que está de acuerdo con todo lo que yo le he puesto, si es que no me respondiese nada. ¿Ok? Entonces Juan va a agarrar y me va a responder lo más probable. No va a poner, de repente va a negar, va a justificar o va a pedir disculpas, ¿no? De repente, no sabemos qué pueda poner. Si los descargos de Juan me convencen, ahí queda el proceso. Juan sigue trabajando en mi empresa y todo sigue igual. Obviamente queda en su expediente, pero sigue igual. Si los descargos de Juan no son suficientes, por así decir, no son suficientemente convencedores para mí, ahí sí ya procedo a redactar la carta de despido. La carta de despido le tengo que poner hasta qué fecha ha laborado, los motivos, ya un breve resumen de los motivos de su despido, le tengo que anexar junto con la carta su liquidación de beneficios, que también lo vamos a ver en nuestra cuarta sesión. También tengo que anexarle lo que va a hacer su carta de CTS, que eso lo vamos a ver en nuestra quinta sesión, y también su baja del registro, ¿no? Es decir, su baja de la planilla. Todo eso le tengo que anexar a Juan y se lo voy a notificar por 2 vías. Una por la vía administrativa, es decir, en la misma empresa, diciéndole, Juan, tu carta de despido. Y otra por la vía notarial, es decir, voy a ir a la notaría para que la notaría también le notifique al domicilio de Juan que él ha sido despedido de su empresa. Y por último, también voy a enviar al Ministerio de Trabajo igual, solo para conocimiento de que Juan ha sido despedido. Una vez que Juan reciba sus cartas de despido, lo más probable es que Juan quiera optar por ir al Ministerio de Trabajo para denunciar. ¿Ok? Pero cuando Juan vaya al Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que Juan de repente, suponiendo, ¿no? Que Juan quiera alegar de que es un despido arbitrario o que nunca le dieron anticipación del despido, ¿no? Que nunca le avisaron que había sido despedido, el Ministerio de Trabajo simplemente le va a decir a Juan, mira, nosotros ya teníamos acá conocimiento de que te estaban entregando memorándum.
Teníamos conocimiento de que te dieron una carta de preaviso de despido y teníamos también conocimiento de que te han remitido tu carta de despido. Igual al Ministerio de Trabajo le va a otorgar la asesoría correspondiente a Juan, ¿no? Igual el Ministerio de Trabajo le va a dar la asesoría correspondiente, va a buscar la conciliación, pero si nosotros hacemos el trámite como debe ser, no vamos a tener mayor problema en seguir esas instancias porque no va a haber problemas. Pero si yo no sigo las instancias de manera adecuada y de frente hoy día me arrebato y le digo, ¿sabes qué, Juan? Estás despedido fuera de mi empresa, mañana el Ministerio de Trabajo me va a decir, lo repones a su puesto de trabajo, lo repones o te multo. ¿Ok? Me va a decir eso el Ministerio de Trabajo porque no he seguido no he seguido el proceso adecuado. Por ahí me dicen vamos a ver. ¿Puede dar ejemplos? A ver, vamos a ver. Ay, se me fue. ¿Puede dar ejemplos sobre hechos que causan mal clima laboral, aparte del que dio y compartir el marco legal? Para dar ejemplos sobre clima, compartir el marco legal sobre los despidos, lo voy a buscar. Ya voy a buscar, igual está en el tubo del decreto legislativo 728. Todo el tubo del decreto legislativo 728 está descrito tal cual los pasos que les he indicado sobre el proceso de despido. Y ejemplos que puedan dar mal clima laboral, cualquier cosa en realidad. ¿Ok? Basta que yo no dé motivación adecuada, mal clima. Basta que yo de repente no dé capacitaciones constantes, me va a generar mal clima. Basta que yo no analice adecuadamente la personalidad de los trabajadores que van a ingresar a laborar a mi organización, me va a generar mal clima, ¿no? Hay casos en que se invita al trabajador a que se retire voluntario para no llegar a afectar su currículum. En realidad, hay casos en los que se invita al trabajador a renunciar, ¿ok? Eso no es del todo permitido en realidad, ¿no? Porque la renuncia precisamente es, cuando hablamos de renuncia, estamos hablando de la voluntad propia del trabajador a desistir de esa relación laboral, es decir, cuando al trabajador, a él le nace terminar con la relación laboral. Es como que imagínese que esté con su enamorado y su enamorado, su enamorada le diga, te invito a que me termines, ¿no? Es como que, pero yo no te quiero terminar, es que yo tampoco te quiero terminar, entonces te invito a que tú termines la relación. Es algo así, ¿no? Entonces, puede ser muchas veces la mejor salida, pero no es del todo permitido, no es del todo, por así decir, no es del todo correcto, ¿no? Porque quien quiere terminar esta relación es quien tiene que hacer todo el proceso. Si el trabajador quiere terminar la relación laboral, él tiene que hacer su proceso de despido. Si la empresa quiere terminar la relación laboral, la empresa tiene que hacer su proceso de despido. ¿Me entienden? O imagínense que fuese al contrario, que el trabajador venga y le diga, ¿sabes qué? Quiero renunciar, pero ya no quiero trabajar acá, pero no quiero renunciar. Mejor despídeme. ¿Qué le diría a la empresa? Diga, pero ¿por qué pero yo no te quiero despedir? Si quieres renunciar, renuncia, pero yo no te quiero despedir. Despídeme. No, es casi lo mismo, como cuando la empresa viene y te dice, para que no te despida, mejor renuncia, ¿no? Entonces, por ahí, va por ahí, ¿no? No es del todo correcto hacer eso, la verdad. Si es que hablamos éticamente, no es del todo correcto llegar a hacer eso. En ese caso, la fecha de despido es desde que se le entrega la carta de despido y su cese sería al 7º día. ¿Sí? No. La carta de preaviso es que le estamos anticipando a Juan en este caso. Juan, te vamos a despedir. Tienes 7 días para presentarnos tus descargos a ver si nos convences de que te quedes en la empresa. 7 días después, Juan nos entrega los descargos. No significa que en el 7º día ya le tengo que dar la carta, no. Yo puedo esperar todavía un tiempo más, analizar los descargos de Juan, puede pasar una semana, un mes incluso, analizar los descargos de Juan, analizar de ver a detalle todo eso, pero supongamos que yo a partir de mañana, Juan ya no va a trabajar en mi empresa, por lo menos hoy día yo ya tendría que haber 24 horas antes
yo ya tendría que notificarle a Juan que a partir de mañana él ya no trabaja en mi empresa. No es que yo le notifico hoy día y que hoy día ya no entras, no. La carta de despido por lo menos se da con 24 horas de anticipación. Entre más anticipación se dé, mejor, pero por lo menos con 24 horas de anticipación. En Panamá no se da la carta de preaviso. El día que deciden despedirte es cuando uno se entera del despido. Dudo mucho que no se dé este proceso porque en realidad este proceso de despido no es establecido únicamente para un país. De hecho, la Organización Internacional de Trabajo, que rige de varios países las normativas laborales, ha establecido los procesos de despido y que son muy similares en varios países de América. Pero lógicamente hemos dicho que la informalidad hace que la normativa se vea muy distorsionada a cómo se aplica en realidad, ¿no? Y el de retiro voluntario no es tan bueno, ¿no? Claro, no es tan bueno, la verdad, ¿no? Faltando 4 días que termine mi contrato, ¿puedo presentar mi carta de denuncia? No. Si usted quiere renunciar, tiene que presentar su carta de renuncia por lo menos 30 días con 30 días de anticipación. Si es que el ahora, esos 30 días de anticipación se pueden, esos 30 días de anticipación, la empresa puede exonerarlos, es decir, le puede perdonar que no haya avisado los 30 días de anticipación, como también puede que no le perdonen y que le exijan que a partir de la entrega de su carta usted tiene que trabajar 30 días más, pero la carta se entrega por lo menos con 30 días de anticipación. Y es que, estimados colegas, no se preocupen porque cuando veamos ese laboral vamos a entrar todavía más a este tema, ¿no? Sino que a despido ya no vamos a tener el tiempo para entrar cuando veamos ese laboral, pero sí vamos a poder entrar un poquito más a lo que va a ser renuncia y mutuo disenso. ¿Ok? Sí vamos a poder entrar un poquito más, pero ese es el proceso adecuado para poder despedir a los trabajadores. Recuerden, todo es con evidencias, no es simplemente con las ganas de hacerlo o porque moralmente esté justificado, ¿no? Por ahí veo coleguitas con la manito levantada. ¿Alguien tiene alguna duda mientras cambiamos el material? Muy bien, estimantes, vamos a continuar con nuestra sesión y vamos a ver ahora lo que es reclutamiento y selección de personal. Reclutamiento y selección de personal. Los términos reclutamiento y selección, vamos a ver que siempre van a ir de la mano, pero no significan lo mismo, ¿ok? No son sinónimos. Reclutamiento viene de la palabra convocar o atraer y selección viene de elegir. Es decir, reclutamiento es el proceso por el cual yo voy a atraer a mi personal, voy a convocar a mi personal y la selección por el cual, perdón, a mis candidatos, voy a atraer, voy a convocar a mis candidatos y la selección, el procedimiento por el cual voy a elegir cuáles sí pueden pasar una siguiente etapa y cuáles no, hasta llegar a mi candidato ganador. Y para poder seguir un adecuado proceso de reclutamiento y selección, tenemos hasta 6 etapas que arrancan por la elaboración del perfil de puesto, el reclutamiento de candidatos, la selección de personal, la contratación, la inducción y el seguimiento. Y vamos a arrancar por la elaboración del perfil de puesto. Y nos preguntamos, ¿qué es un perfil de puesto? El perfil de puesto, son documentos que contiene toda la información de un puesto de trabajo y adicional a esta información también va a contener las competencias, conocimientos, estudios, habilidades que tiene que tener la persona que va a ocupar ese puesto de trabajo. ¿Ok? Ese es el perfil de puesto. ¿Cuál es la finalidad de este documento, de estos perfiles de puesto? Tiene muchas finalidades. No es que el perfil de puesto sea un documento exclusivo para la contratación, para la contratación de personal, ¿no? No, en realidad sirve para muchas funciones dentro de la organización. Por ejemplo, para armar el MOF nos apoyamos del perfil de puesto. Para
para evaluar procedimientos también, para establecer escalas salariales, para todo ello nos ayuda el MOF, perdón, el perfil de puesto. Pero uno de los objetivos más importantes que tiene el puesto es precisamente apoyarnos para el reclutamiento y la selección del personal. Podemos entender el perfil de puesto como si fuese una listita del súper. Imagínense que van a ir al súper y que quieren comprar, que imagínense que en su casa ustedes necesitan, vamos a suponer, necesitan plátano, fresas y manzanas. Necesitan esas tres frutas, ¿ok? Imagínense que van a ir al mercado, al súper, y eso es lo que necesitan en su casa. Entonces, ustedes agarran y hacen una lista. Agarran su lista, su listita y ponen, ¿no? Voy a ir a comprar plátanos, fresas y manzanas. Cuando ustedes vayan al súper, van a sacar su lista y van a comprar exactamente lo que necesitan. ¿Por qué? Porque lo tienen anotado en su lista. No van a comprar otra cosa, no van a buscar otra cosa, simplemente van a ir a comprar eso, ¿no? A diferencia de que si ustedes, ¿por qué lo tienen bien detalladito en su lista? Pero si ustedes en su lista ponen de repente frutas, van a ir al súper y van a decir, ahora, ¿qué frutas? Hay cantidad de frutas, ¿no? Entonces, no, de repente consiguen plátanos, fresas y manzanas, como de repente no. No, o peor aún, si es que van sin una lista de mercado, de repente ni hasta frutas compran. Es igual con el perfil de puesto. Cuando yo tengo un perfil de puesto bien detallado, con todo lo que exactamente quiero del puesto de trabajo y de la persona que va a ocupar ese puesto de trabajo, cuando yo salga a buscar mis candidatos y salga a buscar a la persona que va a ocupar ese puesto de trabajo, voy a encontrar a la persona que me cumpla con todos los requisitos que he pedido porque los tengo anotados, porque es lo que estoy buscando. Por el contrario, si hago un perfil de puesto un poquito ambiguo, un poquito general, un poquito, como quien dice, un poquito soso, voy a conseguir un candidato igual, un candidato muy general, muy ambiguo, muy soso, y si por último me mando a buscar candidatos sin tener un perfil de puesto, voy a conseguir cualquier candidato menos lo que necesito. Para eso nos sirve el perfil de puesto. Y vamos a ver cómo es la elaboración del perfil de puesto. Como lo habíamos mencionado, el perfil de puesto tiene dos grandes grupos. Tiene su primer grupo, que es la descripción general del puesto, y el segundo, el perfil del candidato. ¿Qué va en la descripción general del puesto? Va desde el objetivo del puesto, la razón de ser del puesto de trabajo, para qué quiero ese puesto de trabajo, el departamento al que pertenece, en qué documento de gestión puedo ver a qué departamento pertenece un puesto de trabajo. A ver, ¿en qué departamento puedo ver en qué documento de gestión puedo ver a qué departamento pertenece un puesto de trabajo? Bien, colegas, en el organigrama. Por eso cuando trabajamos organigrama, dijimos que el organigrama es uno de los documentos más importantes de una organización y piezas claves para poder elaborar otros documentos de gestión, ¿no? También vamos a ver a qué clientes internos, con qué clientes internos. Cuando hablamos de clientes internos nos referimos a otros trabajadores o puestos de trabajo dentro de la misma organización, clientes externos y entidades con las que se relaciona. Por ejemplo, si hiciéramos un perfil de puesto del asistente de recursos humanos, podríamos decir que el objetivo del asistente de recursos humanos, la misión, la razón de ser de ese puesto de trabajo, podríamos decir que es apoyar en las tareas de administración o de gestión del personal de la organización. ¿A qué departamento va a pertenecer? Al departamento de gestión humana, de desarrollo humano, de talento humano, con los nombres con el que esté la unidad orgánica, ¿no? De ahí, ¿a qué puesto le reporta? Le reportará directamente al jefe de recursos humanos. ¿Qué puestos le reportan?
El asistente por lo general no le reportan directamente a él los demás puestos de trabajo. Después, clientes internos, ¿con qué otros puestos de trabajo se va a relacionar? Se va a relacionar con su jefe inmediato, se va a relacionar con el encargado de repente de planillas, de contrataciones, con los otros jefes inmediatos y en realidad con toda la organización. Clientes externos no tanto. Recursos humanos en este caso no se relaciona con los clientes externos de una organización, ¿no? Y entidades externas sí, por ejemplo, Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, Poder Judicial, con los bancos también, ¿no? Con todas ellas, si quisiéramos un perfil de puesto. Perfil del candidato, estudios, ¿no? ¿Qué estudios va a requerir esa persona? Administración, contabilidad, técnico administrativo, derecho, lo que ustedes consideren, conocimientos técnicos, de repente que me domine procesos administrativos, políticas disciplinarias, que me domine procesos de capacitación, legislación laboral, lo que estamos aprendiendo en el curso básicamente, ¿no? Experiencia laboral. Para establecer la experiencia laboral, yo no puedo pedir la experiencia laboral que a mí se me ocurra. ¿Ok? No es que yo simplemente digo, se me ocurre que debe tener 4 años y pongo 4 años, o se me ocurre que debe tener un año y pongo un año. No. La experiencia laboral va de la mano con el nivel de estudios que estoy pidiendo. Si estoy pidiendo de repente un candidato que esté recién egresado de su centro de estudios, lo máximo que podré pedirle de experiencia laboral es un año. ¿Y ese año de qué puede ser? De sus prácticas preprofesionales, que es lo máximo que le puedo pedir, ¿no? Si ya estoy pidiendo a alguien con bachiller, ya le puedo pedir de repente hasta 2 años. Alguien con título, ya le puedo pedir de repente 3 años, 4 años. Alguien con maestría, de 5 años para arriba, alguien con doctorado de 7 años para arriba. ¿Ok? Eso la experiencia laboral va de la mano con el nivel de estudios y otros requerimientos que pueda tener. Y por último, las competencias personales como comunicación, acá son ejemplos, habilidad de delegación, enfoque a resultados, empatía, actitud de servicios. ¿Ok? Pero siempre recuerden, no cada uno va de la mano del otro. Acá tenemos algunas plantillas que ustedes pueden utilizar que les va a servir de ayuda que les va a servir de ayuda para que puedan empezar a elaborar sus perfiles de puestos. Son en realidad plantillas bastante sencillas, donde acá colocamos datos generales del puesto. Miren, ubicación en la organización, es decir, la ubicación en el organigrama. ¿No? Es decir, pegar un pedacito del organigrama, la misión del puesto, las funciones que va a realizar y entre otros, ¿no? Y una vez que yo ya tengo mi listita de mercado, como diríamos, una vez que yo ya tengo mi lista de mercado, como quien dice, ya podríamos empezar a reclutar a nuestros candidatos, que es el reclutamiento de candidatos. También se le conoce como la convocatoria de candidatos. ¿Cómo se procede para hacer el reclutamiento de candidatos? Primero tenemos que determinar la necesidad. Ya lo hemos determinado, sí, cuando hemos hecho nuestro perfil de puesto. También en nuestro perfil de puesto hemos definido el puesto y las competencias. Y ahora tenemos que elegir la forma de reclutamiento. Para elegir nuestras formas de reclutamiento tenemos hasta 3 tipos de reclutamiento de personal. Reclutamiento interno, reclutamiento externo y reclutamiento mixto. ¿Cuándo yo puedo acudir a un reclutamiento interno? Mejor dicho, ¿qué es el reclutamiento interno? El reclutamiento interno es cuando mis candidatos para este puesto de trabajo van a ser personas de mi misma empresa o personas que tienen cercanía a mi organización. Primero, para entender esta parte del reclutamiento, vamos a ver el proceso de reclutamiento y selección como si fuese un concurso. Véanlo como un concurso de televisión. No, en un concurso de televisión, ¿qué es lo que hacen? Van varios participantes y de estos participantes compiten, pasan pruebas, pasan etapas para que al final haya un ganador. Es lo mismo, ¿no? Acá también van a haber varios candidatos, esos candidatos van a pasar diferentes pruebas, diferentes evaluaciones y al final solo va a haber un ganador que va a ser el trabajador contratado en este caso, ¿no? Ahora, incluso si es que hablamos de repente del sector público, en el sector público los procesos de reclutamiento y selección se les conoce como concursos públicos.
¿ok? Concursos públicos, por eso digo que lo vean como un concurso. Ahora, ¿y el reclutamiento interno qué me dice? Que yo permita que las personas que están dentro de mi organización o que son cercanas a mi organización, que yo les permita ser candidatos de este concurso. ¿Quiénes pueden ser mis candidatos a este concurso? Si hablamos de reclutamiento interno, mis becarios, mis trabajadores que están haciendo prácticas, ¿no? Que son personas que ya conocen mi empresa, ya saben el manejo y que pueden estar ya a la altura de poder ejercer algún puesto de trabajo, ¿no? Puedo también buscar por promoción interna, ¿no? Ascensos laborales, darles la oportunidad de que puedan concursar para lograr un ascenso laboral. Antiguos trabajadores, mencionamos también cuando vimos esto del legajo, ¿no? De repente tengo un puesto de trabajo que se adapta perfecto tengo un puesto de trabajo que se adapta perfecto a un ex trabajador que tenía. Voy a su legajo de personal, verifico que verdaderamente se adapte al puesto de trabajo y lo convoco. Ok, lo convoco, le doy una llamadita, le digo, ¿estás disponible para trabajar? Tengo este puesto de trabajo, postúlate. Por eso digo, el legajo de personal no siempre se guarda con malos pensamientos, ¿no? También se guarda de acuerdo a ley y también porque pueden surgir oportunidades de trabajo, ¿no? Programas de referidos, ¿qué es eso? Cuando yo, por ejemplo, les digo a mis trabajadores, esto por lo general, programas de referidos se utiliza cuando tengo puestos de menor responsabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que tengo un puesto vamos a suponer, de recepcionista para mi empresa. ¿Ok? Tengo un puesto de recepcionista para mi empresa, entonces el asistente administrativo no va a querer dejar su puesto de asistente para pasar al puesto de recepción. Cuando el puesto de asistente está, por así decir, mejor remunerado, debería estar mejor remunerado, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, cuando tengo un puesto de repente de menor responsabilidad, un puesto de repente de confianza. Les puedo decir a mis trabajadores, miren, tengo este puesto de trabajo disponible. Si ustedes conocen a alguien que pueda trabajar, que se adapte a las políticas de la empresa, mándenme su CV o denles mi número o díganles que envíen su currículum a este número, a este correo para que postulen. Es decir, ustedes me van a recomendar, ustedes me van a referir a mis candidatos. No pertenecen a mi empresa, son ajenos, pero vienen por recomendación de mis propios trabajadores. Es muy recomendable que para un proceso de reclutamiento y selección yo opte por mi primera opción de reclutamiento interno. Esta debería ser mi primera opción de búsqueda de candidatos. ¿Por qué? Porque definitivamente, si yo tengo un puesto de trabajo, va a ser mucho más beneficioso que lo ocupe una persona que ya está dentro de mi organización, que ya conoce mi empresa, a que venga una persona externa que recién se va a adaptar. También porque justo alguien me preguntaba, ay, ¿cómo se puede malograr un clima laboral? Hay muchas formas de malograr el clima laboral, pero por ejemplo, imagínense que ustedes son asistentes administrativos, asistentes de recursos humanos y se desocupa el puesto de jefe de recursos humanos y yo a ustedes ni siquiera les consulto, ni siquiera los tomo en cuenta para que puedan postular ese puesto de trabajo, sino que de frente voy y les traigo un jefe totalmente ajeno. ¿Qué es lo que va a pasar con ustedes? Se van a desmotivar. Van a decir, yo cumplía con el perfil y no me convocaron. No llevo años trabajando acá y no me tomaron en cuenta, ¿no? Y peor aún, si les digo, tú, por favor, como asistente que tienes más tiempo trabajando en la empresa, apóyame al nuevo jefe para que se aclimate rápido a la organización. Eso me arruina totalmente mi clima laboral, porque el asistente podría decir que aprenda solo. A mí nadie me enseñó nada. A mí nadie me tomó en cuenta. ¿No? Esa es una forma de arruinar el clima laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre tengo que tomar como primera opción mi reclutamiento interno. Y ojo, cuando hablo de reclutamiento interno, no estoy hablando de ascenso inmediato, no estoy hablando que de inmediato le dé el puesto a un trabajador interno de mi empresa. Cuando yo de frente le doy el puesto a alguien, eso ya no es un proceso de reclutamiento y selección, eso es un ascenso directo, que también es bueno,
¿ok? Pero proceso de reclutamiento y de selección ya no es. Cuando hablo de reclutamiento interno es permitir que mis trabajadores también sean participantes de este concurso. Si quieren ganarse el puesto, que compitan. Ahora tenemos lo que es el reclutamiento externo. Cuando hablamos del reclutamiento externo, estamos hablando ya por el contrario del interno, que mis candidatos van a ser personas ajenas a la organización, personas que no pertenecen a ella. Es decir, va a ser abierto a todo el público. Y en este caso del reclutamiento externo, yo puedo obtener mis fuentes de reclutamiento, pueden ser diversas. Pueden ser desde los headhuntings, que también se les conoce como los cazatalentos, ¿no? O los buscadores de talento especializado. Son personas que por lo general son personas freelance, personas que se han preparado, que se han especializado específicamente para hacer procesos de reclutamiento y selección para las empresas, atraer candidatos externos de las organizaciones. ¿Ok? También tenemos, por ejemplo, las redes sociales de reclutamiento, ¿no? Que, por ejemplo, una de ellas muy conocidas es LinkedIn, ¿no? Que es como un tipo, podríamos decir que es como un tipo Facebook, algo así, pero donde todo el ámbito es laboral. Ahí las personas no comparten, por ejemplo, fotos de su viaje de vacaciones. Ahí comparten logros profesionales, nuevas ofertas de trabajo, postulaciones a trabajos, ¿no? Ascensos laborales, todo eso en un ámbito profesional, ¿no? Y por ahí hay bastante captación de talento. ¿Por qué? Porque hay poder de vitalización de una oferta, ¿no? Que tienen las redes sociales, ¿no? Entonces, acá no dice la red social por excelencia es LinkedIn y que por ahí también abundan los headhunting, ¿no? Que analizan tu perfil, miran tu desenvolvimiento profesional y ellos son los que te buscan a ti para postularse a puestos de trabajo que puedan acoplarse a ti. Tenemos también las plataformas de búsqueda o portales de empleo, ¿no? Como por ejemplo, actualmente muy conocidas, Computrabajo, Boomerang, Index, también tenemos por ahí Jobble, tenemos varias en realidad, ¿no? Incluso si es que nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, antes de que antes de esta era tecnológica tan fuerte, eran los periódicos, ¿no? Teníamos que buscar trabajo en los periódicos, teníamos que ir a las agencias de empleo, teníamos que buscar afiches pegados para ver qué empleos estaban ofreciendo. Y también tenemos los outsourcings o la externalización, que hay empresas, este proceso de reclutamiento y de selección es tan importante en las organizaciones que hay empresas cuya creación o cuya existencia es única y específicamente para hacer procesos de reclutamiento y selección de otras empresas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las mineras como Quellaveco, por ejemplo, las Bambas, por ahí, las Auder de repente, recursos humanos de esas mineras, ellos no se encargan de hacer su reclutamiento de personal, de hacer sus procesos de convocatoria, no, ellos tienen otras funciones. Ellos contratan empresas como, por ejemplo, Manpower, como, por ejemplo, Adecco, empresas grandes, para que ellos les hagan el proceso. No, Manpower, por ejemplo, se encarga de hacer todo el proceso de reclutamiento y selección y al final va la minera y les dice, listo, aquí están tus candidatos ganadores. Estos son tus trabajadores y lo único que hace la minera es, listo, contratados. Nada más, confían en el proceso de contratación de estas entidades porque son especializadas en eso. Son empresas especializadas en asegurar una adecuada contratación, les brindan las garantías de que esta persona que hemos encontrado es la ideal para tu puesto de trabajo, ¿no? Incluso hasta ese punto pueden llegar la garantía que ellos nos dan. Y también tenemos el reclutamiento mixto, ya que el reclutamiento mixto nos habla de que ambos, por así decir, de que ambos, tanto candidatos internos como candidatos externos, compitan por ese puesto de trabajo, que es lo más ideal en realidad. Lo que se busca en un proceso de reclutamiento es no cerrar mi cantidad de candidatos. Por el contrario, es entre más candidatos pueda tener, mejor, porque tengo más variedad de dónde elegir, ¿ok? Ahora también es importante si es en un reclutamiento mixto, tratar a todos los candidatos por igual, ¿ok? No obtener preferencias, no otorgar facilidades, ¿no? Porque eso también le va a quitar validez a mi puesto, a mi proceso de reclutamiento y selección, ¿ok? Lo más recomendable es poder,
poder trabajar de manera, como quien diría, puede trabajar de manera neutra, ¿no? Y después acá podemos ver un ejemplito, ¿no? De un aviso laboral, que podemos hacerlo de esta manera. Por ejemplo, ¿qué vemos en este aviso laboral? Vemos un flyer que es llamativo, que atrae la atención, pero que contiene información muy general del puesto de trabajo, ¿no? Requisitos muy básicos, muy generales, a diferencia de una convocatoria que esta convocatoria sí contiene todos los datos específicos de lo que yo busco de mi puesto de trabajo. Lo ideal es que si nosotros vamos a hacer, los candidatos que busquemos, sean internos como externos, siempre lo hagamos por medio de una convocatoria. La convocatoria básicamente es como un copy-page del perfil de puestos. Ok, lógicamente tapamos por ahí algunos datos que son privados de la empresa, pero acá sí podemos ver a detalle cuáles son las funciones, cuáles son los requisitos, qué es lo que yo estoy buscando, todo ello. Acá sí puedo ver así claramente, ¿no? La idea es que mi candidato, antes de postularse, lea bien de qué va a tratar este puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque si bien yo necesito mayor cantidad de candidatos, pero esa cantidad de candidatos tienen que cumplir con lo que estoy pidiendo, ¿no? ¿Y cuál es muchas veces el pensamiento del candidato? El pensamiento del candidato es, no cumplo con los requisitos, pero por si acaso me voy a postular. No, pero la idea es que el candidato lea esta convocatoria y si cumple, que se postule. Si es que no cumple, que no se postule. ¿Ok? La idea es esa, ¿no? Dar la información general a un trabajador y en este caso, por ejemplo, miren, acá vemos algo importante que dice el salario no informado. Y es que muchas empresas deciden no informar el sueldo en sus convocatorias, deciden no informar cuánto van a pagar. Esto puede resultar beneficioso como perjudicial. Personalmente, no recomiendo que se trabaje de esa forma. ¿Por qué muchas empresas ocultan esta información del salario? ¿Ok? Muchas empresas ocultan esta información porque por lo general, las empresas cuando van a hacer convocatorias, ellos ya tienen un presupuesto por cada puesto de trabajo. Ellos ya saben, en este caso, supongamos asistente de selección, supongamos que es 2,000 soles. Ellos ya tienen presupuestados esos 2,000 soles. Pero ¿por qué no me especifican el salario? Porque esperan poder negociar eso con el candidato más adelante durante el proceso de selección. Esperan poder, supongamos que yo le pregunto al candidato, ¿cuál es tu expectativa salarial? 1,500 soles, perfecto. Te pago tus 1,500, incluso te pago 1,700 soles, aún así me estoy ahorrando 300 soles. Si de repente el candidato me dice, mi expectativa salarial es 2,500 soles, listo, te descarto. ¿Por qué? Porque no estoy en la capacidad de poder pagar tu expectativa salarial. ¿No? Y buscan eso, ¿no? Y buscan eso, buscan más adelante poder negociar el salario. ¿Por qué de manera personal no recomiendo negociar más adelante el salario? Porque los candidatos porque si yo desde un inicio pongo la información clara, tal cual es, los candidatos que se postulen a mi puesto de trabajo ya van a saber cuánto es lo que estoy ofreciendo y van a estar de acuerdo con ese monto. Van a estar de acuerdo con ese monto y ya no voy a tener más adelante que negociar ni nada con ellos, sino de repente más adelante tengo el candidato perfecto, tengo el candidato que me gusta, tengo el candidato que yo digo, este es, y tengo el candidato que yo digo, este es, y más adelante descubro que está fuera de mi alcance económico. ¿Qué hice? Por el contrario, perdí el tiempo con este candidato porque no le voy a poder pagar, no le hice perder el tiempo al candidato, entonces no es lo adecuado, ¿no? Por eso le digo, a manera personal, no recomiendo que se oculte ese tipo de información. Algunos lo hacen, sí, ¿no? Pero no es lo recomendable. Vamos a leer por acá, teníamos algunas preguntas, por ahí me decían, lo curioso es que cuando la empresa no te renueva el contrato, te avisa al término del contrato. No es muy recíproco. El trabajador sí debe otorgar 30 días de ley, es ancho para el empleador en algunos casos. Sí, es cierto, ¿no? Por ahí tenemos y no tenemos razón en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el empleador sí debería anticipar
por lo menos con unos 15 días de que no va a haber una renovación del contrato. Sin embargo, para el trabajador tampoco es desconocimiento cuándo es la fecha del término de su contrato. ¿No? El trabajador sabe muy bien cuándo va a terminar su contrato y que siempre existe la posibilidad de que no le renueven. ¿No? Entonces sí es cierto, no es muy recíproco, pero también como trabajadores siempre tenemos que estar alerta, siempre tenemos que estar, como quien dice, tratar de estar un paso más adelante y en un contrato, por lo menos a plazo indeterminado, por lo menos a plazo fijo, ya sabemos cuándo es la fecha de finalización, ¿no? Por ahí también nos dice, me pasó una vez a la administradora me entregó un contrato de un mes y me dijo que lo firme y que ya no subiera a obra, que me vaya inmediatamente a la ciudad, ¿no? No lo entendí muy bien, pero bueno, es que la verdad, como les dije, como les dije, lamentablemente la normativa nos dice una cosa, pero muchas veces la informalidad le saca la vuelta a la normativa, ¿no? Si mi banda salarial para un puesto es 1.500 y mi postulante pide menos, ¿estaría bien pagarle menos de mi banda salarial? Cuando pasan estos casos, ¿qué es lo que yo recomiendo? ¿No? Si es que el postulante pide menos, ¿no? Del presupuesto que yo tengo para ese puesto de trabajo, al menos yo sí recomiendo empezar por un poco menos, no tanto tampoco, no es que supongamos que que mi trabajador me dice el mínimo, y yo, listo, te pago el mínimo y me ahorro casi 400 soles. Sí, empezar por menos y después a manera de incentivos, a manera de motivación, por lo menos en el plazo de un año, darle la oportunidad de que él pueda llegar al verdadero presupuesto que yo tengo. Eso no solamente va a significar por un tiempo un ahorro para mí como empresa, sino que me sirve para evaluar a mi trabajador de manera adecuada y también para poder incentivar y motivar a la mejora del trabajo. No, lo ideal, no digo que sea lo ideal, pero lo que yo aplico y recomiendo es eso, ¿no? Empezar siempre por un poco menos, tampoco no mucha la diferencia, empezar por un poco menos y después poco a poco ir llegando al verdadero presupuesto que yo tenía para ese trabajador. Ahora, desde el hecho en el que si mi trabajador esperaba un sueldo menor y yo ya de antemano le ofrezco más de lo que él esperaba, ese trabajador ya va a arrancar con full motivación, ¿no? Pero siempre es bueno al inicio medir el desempeño del trabajador. Ya lo vamos a ver, justo como hoy ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero ya justo vamos a ver lo que va a hacer la selección y cuando veamos el seguimiento, que rápido, ya son cortitos estos tres. Cuando veamos el seguimiento, ahí se van a dar cuenta de por qué no necesariamente hacer bien todo el proceso nos va a asegurar que hemos contratado a la persona ideal para el puesto. ¿No? Entonces ahí vamos a ver bien ese tema. Muy bien, estimados, conmigo ha sido todo por el día de hoy. Nos queda pendiente estos temitas. Bueno, igual tenemos el tiempo, así que no se preocupen por el tiempo. Tenemos pendiente el tema de selección de personal, que en realidad es un poquito extenso y que en 5 minutos no lo vamos a poder tratar. Ok, en 5 minutos no lo vamos a poder tratar, por eso prefiero dejarlo para la siguiente sesión para que lo podamos tratar de manera adecuada como debe ser. Muy bien, entonces, estimados colegas, conmigo es todo por el día de hoy. Muchas gracias, Miss Elizabeth, por su coordinación. La sala es toda